Entonces, tu servidor también utilizó muletas en los primeros años. Yo caminaba con apoyo de muletas y a veces sin ellas hasta los 14 años. Ahí como ya mi familia no vivía conmigo, ya todos habían estado dispersos y ya no tenía una pareja, que mi pareja pues yo nunca tampoco la quise como un asistente, pero hacía esa función en Pero su pues momento. estaba, Sí, ¿no? ya tuve un asistente, ¿no? ¿Qué tal, amigos de la agencia El Estado? Sean bienvenidos a un episodio más de este podcast. Hoy tenemos a un invitado también muy especial, Rosenberg Román. ¿Cómo estás, Rosenberg? Es un gusto de saludarte y de acompañar a ti y a tu público aquí en esta, que espero que sea una muy buena charla entre todos. Vientos. Ya habíamos hablado, ¿no? De que ibas a venir, pero pues andas en la cuestión de la chamba en Claro. México, aquí en Chiapas, pero bueno, se nos hizo. Gracias por venir con nosotros. Y bueno, para iniciar, ¿qué tal si nos platicas? Digo, en Facebook te vemos mucha gente, ahí eres un personaje algo polémico, ¿no? Exótico, diría alguien. Exótico. Exótico. Pero Diría. bueno, platícanos un poquito quién es Rosenberg, eres chiapaneco, de dónde eres Claro que sí. y en qué estás, ¿no? Pues bueno, la verdad que yo siempre me he definido como alguien muy común, aunque tal vez para algunos no lo sea, o trato de ser muy común en la mayoría de los aspectos. Tu servidor, pues hoy día tiene 43 años, la verdad es que he tenido una experiencia de vida bastante buena, bastante plena. Nací hace pues, esos años en una población que está al norte de Chiapas, que se llama Salto de Agua, justamente. Salto de Agua, pues es uno de esos tantos municipios que se parecen a Macondo, que están Ajá. y parecieran olvidados de todo, ¿no? Y que las cosas llegan a cuentagotas. Y bueno, en una de esas escenarios, pues tuve la suerte de nacer por allá, ¿no? Soy el menor de los varones, de 6 hermanos. Mi hermana es menor que yo, ¿no? Después de mí hay otros cuatro hermanos, 2 hermanos, 2 hermanas, y pues tenemos una familia en el contexto de un pueblo, en el contexto de un escenario bastante común a la mayoría de los chapanecos, ¿no? Tuve la suerte de caminar también hasta los 14 años, bueno, pero antes te comento que el escenario de la discapacidad que yo presento es la consecuencia de un síndrome denominado síndrome de Marfan. Este síndrome genera ciertas situaciones, tal cual se define un síndrome, que es un conjunto de características. Bueno, las características que me acompañaron a mí desde el nacimiento fueron algunas malformaciones, algunos escenarios de la piel desde la etapa fetal, pero particularmente en mi caso, porque debo decirte que el síndrome de Marfan en realidad es un síndrome más asociado a las personas altas, esqueléticas, cadavéricas, ¿no? Esos son como algunos de los aspectos comunes. Se le agregan algunos escenarios de la piel, algunos presentan desprendimiento de retina, algunos tienen, por ejemplo, situaciones que tienen que ver con el funcionamiento del corazón, en algunos casos, ¿no? En mi caso, para bien o mal, no se presentaron mucho esas características, se presentaron otras. Se presentó más un escenario de malformación, un escenario de columna malformada, que eso fue lo que me llevó a mí a estar en esta situación actualmente, ¿no? En otros casos, y te diré algo que es chistoso o curioso, mi síndrome lo han tenido personajes como Benjamin Franklin, como Paganini. Paganini es el violinista más famoso del mundo, y él justamente era el más virtuoso del mundo porque tenía las manos y los dedos de las manos muy largos, que es una característica del síndrome, tener las manos arácnidas. Entonces, él era justamente muy virtuoso porque tenía dedos muy largos y alcanzaba notas que no cualquiera, ¿no? El síndrome es genético, es hereditario en alguna línea de tu familia, en mi caso fue de mi papá, pero a su vez su papá no lo tuvo, ni su tío, ni nadie. ¿Tu papá también estaba en esta tenía, condición? sí, aunque no exactamente en la misma condición que yo. Okay. Sí tenía algunos escenarios de malformaciones en los pies y utilizaba muletas también para caminar. Entonces, tu servidor también utilizó muletas en los primeros años. Yo caminaba con apoyo de muletas y a veces sin ellas hasta los 14 años. A los 14 años, justamente por el crecimiento de niño adolescente, mi columna creció, pero como estaba mal formada, presionó las vértebras y la médula y eso provocó que yo perdiera el funcionamiento de mis articulaciones, de mis manos, de mis brazos y de otras extremidades. Y por eso a partir de ahí
yo perdí la movilidad y asumí la condición de estar ahorita pues en una silla de ruedas, ¿no? En aquel momento de mi vida, a los 14 años. Esos Como tal. 14 años, digamos que tu vida fue normal, podríamos decir, Sí, como cualquier niño sí, adolescente. la verdad es que a diferencia de otros padres, tuve la oportunidad de que mis padres eran totalmente permisivos, me dejaban ir al monte, al arroyo, al río, a montar caballo, a cazar de todo, no sé, toda la vida típica de un pueblo, yo la viví Tenías sin las ningún actividades, problema, ok. totalmente. Asistí a la primaria, al kinder, a la primaria, y de ahí pues supe que tenía una muy buena facilidad para el estudio. Desde la primaria ocupé los típicos 6 primeros lugares Eras durante... matadito, ¿no? De alguna manera sí y no. Tal vez suena muy soberbio, pero era el típico que no estudiaba y sacaba 10, o que O sea, no se tenías buena dedicaba, sí, retentiva tenía y muy todo, buena sí. facilidad para el estudio. Y bueno, mis padres también apoyaron eso, potencializaron mucho eso. Y por eso tal vez yo tenía la libertad que tuve de niño, ¿no? Que era haz lo que quieras mientras saques tu buena calificación, ¿no? Entonces esta parte sí fue muy importante. Y es sumamente importante para mí. Yo a veces escucho a muchos padres que tienen todo lo contrario, ¿no? O a veces critico mucho a los pobres niños de ciudad, porque tienen que estar en un departamento, en un parque, en algo. Y la verdad es que su calidad de vida, tanto en el presente como en la vida adulta, sí es bastante distinta de lo que vivimos las personas que nacemos y vivimos en un pueblo, ¿no? Claro. Hay muchas herramientas y muchas habilidades sociales que no se desarrollan en la vida adulta y en la vida de una ciudad por no haber vivido en la vida de un pueblo, ¿no? Entonces sí es interesante. Yo tuve la suerte de que sí, crecí en el pueblo, dejé de caminar, obviamente allí hubo un proceso muy profundo también en el que fui acoplándome ya a mi nueva vida, ¿no? Esto sucedió a los 13, 14 años, que era después del primer año de secundaria. Yo estudié en el sistema regular el primer año de secundaria, pero ya no logré entrar al segundo año de secundaria, Ajá. ¿no? Y a partir de ahí, pues ya empecé una nueva etapa de la vida, que es ya la condición de discapacidad, pero en este escenario de cuadraplegia, es decir, no tengo movimiento de las manos ni de las piernas, ¿no? Y tengo muy poca fuerza en dorso para sostenerme. Oye, Rosenberg, ¿y cómo fue ese proceso, no? Si nos puedas contar, pues, de pasar a una condición compleja, ¿no? Ya para movilizarte, siendo un adolescente, ¿no? Que había tenido toda una vida llena de actividades, como dices tú, en un pueblo donde puedes hacer una y Todo, mil cosas, claro, ¿no? así ¿Cómo es. fue ese proceso emocionalmente, dentro de la familia? Y como persona, pues, para ti. Pues como la mayoría, difícil, un proceso muy difícil, ¿no? Hubo muchos momentos difíciles, tanto personales como familiares, porque la familia también se adapta, la familia también tiene su proceso, tiene su duelo, mis hermanos, mis padres, que veían en mí una persona tal vez muy común, no normal, porque nunca fui normal, pero sí muy común, y entonces al final pues viene una situación ya muy complicada de alguien que ya tiene una dependencia casi total para comer, para beber, para vestirse, para asearse, para salir a algún lado incluso. Entonces, mi familia vivió su proceso, yo viví el proceso. El proceso ahora de adulto yo lo entiendo mucho mejor, por supuesto, y ya además por la facilidad que tuve para ser psicólogo, pues también lo comprendo mucho más. Y pues fue el proceso de duelo, fue el proceso de negación, el proceso de querer buscar ayuda, que eso también lo hice. Mi familia me apoyó en todo momento, estuve 3, 4 veces en Ciudad de México buscando alguna intervención para en ese entonces, claro, a los 14 y 15, 16 años, ¿no? Pero pues al tener el problema de algo muy profundo en un tema de columna, pues no hubo mayor oportunidad, ¿no? Entonces ya ahí se cerró la puerta y ya empezamos a trabajar pues con lo que teníamos, que era mucho de lo que yo hago. Oye, en ese sentido, ¿qué diferencia hay, Rosenberg? Nos estás hablando de un contexto de un pueblo, pues, ¿no? Donde normalmente mucha gente es como que, pues que de aquí no, ¿qué voy a hacer, no? Claro. ¿Cómo voy a salir? Estoy en un pueblo y más en una época, o sea, anterior. Ahorita pues hay más facilidades, ¿no? Transporte, comunicación, Claro, etcétera. sí.
Pero en ese entonces, ¿qué diferencia había en ti a otras personas que se encuentran en una situación, digamos, similar y que se aferran no al salir, sino al, pues ya soy así, ¿no? Y no se puede. Y tú dices, Claro. yo fui a México, y a pesar del apoyo de la familia, Claro. a veces la persona es la que se amarra. Sí, y es parte de un escenario que debe de comprenderse. Pues alguna vez alguien me dijo, tal vez de una mala manera, ¿por qué tus padres no te hicieron más? Y yo le digo, porque su contexto era lo que mejor podían hacer, no había otra opción. Yo no culparía de ninguna manera a mis padres, al contrario, me dieron las herramientas afectivas, sociales, psicológicas, de todo tipo, para hacer lo que hoy soy, es una realidad. Pero en el contexto de un pueblo creo que hasta hicieron de más, porque es un pueblo que muy poca gente de Chiapas conoce, incluso hay gente que no sabe dónde queda Saltedagüe y son chapanecos. Hasta ¿no? actualmente. Actualmente, Sí. claro, no deja de ser una realidad todavía, ¿no? Entonces, en el contexto que no había carretera, que transportarse era súper difícil, que la gente no venía a Tuxtla a hacer nada, ni a veces nada más estudiar, algunos privilegiados, ¿no? Entonces, pues en ese escenario yo le agradezco a mis padres todo el esfuerzo que hicieron, que sí intentaron por los medios gubernamentales en su momento buscar el apoyo. Para quienes lo siguen haciendo, pues hay que insistir hasta donde se pueda y hasta donde los medios permitan. Hoy, como dice, hay mayor oportunidad, afortunadamente, y se pueden hacer mucho más, se tiene mayor alcance de oportunidad para mejorar algunos aspectos, ¿no? Hay quienes no tienen los medios, es desafortunado, y bueno, parte de los que tal vez ya logramos salir del pueblo y parte de los que ya logramos estar en alguna oportunidad laboral, que hoy, por ejemplo, yo tengo esta gran suerte, pues mi chamba es generar esas facilidades para que esas personas tengan mayor oportunidad de tener una mejor calidad de vida, a través de la rehabilitación, a través de la intervención o a través de la política pública, como quiera, ¿no? Pero esa es la idea básica de mi lado. Es un proceso de duelo, es un proceso de negación, es un proceso de intención donde tú quieres salir adelante y te das cuenta que no puedes, que no se puede, que no hay los medios y viene luego la depresión o el bajón otra vez y ahí estás. Hay quienes logran entenderlo como por fortuna yo lo entendí y hay quienes no y viven su proceso de duelo constante, permanente o a veces nunca salen de ahí. Tampoco hay que señalarlos como que no le echan ganas o que no quieren, porque eso es lo peor y es absurdo esa parte. Claro. La discapacidad no tiene que ver con las ganas, tiene que ver con el escenario y con las oportunidades que tienes en ese escenario. Oye, y en tu caso, ¿te veías en ese entonces como hoy? Recuerdo que hace tiempo subiste a Facebook una foto de una cartulina, creo, donde saco copias, algo así, ¿no? Que tenías un negocio de escritorio público. De impresión, ¿no? De escritorio público. Así es, fíjate que hubo un instante en mi vida que es muy íntimo y lo cuento muy pocas veces, que que tiene que ver con la aceptación. Si tú me preguntas qué quería hacer yo de niño, pues yo quería ir a Harvard. A mí me encanta la electrónica y me quería ir al MIT. Era en secundaria, en primero de secundaria, yo ya sabía que era un tipo con una inteligencia, pues no sobresaliente, pero suficiente para tener cierto perfil. Me gustaba mucho lo técnico, me gusta mucho lo técnico. Soy muy tecnócrata, soy muy de números, muy de estrategias, de planeación, de cosas así. Y quería estudiar algo muy padre, o sea, era ir al MIT, al Instituto de Tecnológico de Massachusetts, para los que no sepan qué es el MIT, ¿no? O a Harvard. Dije, yo quiero ir a Harvard, quiero dar clases, quiero estudiar. Para los de primaria trunca. Sí, claro, ¿no? No, claro. Entonces, quería estudiar eso, pero pues viene la condición de discapacidad y me doy cuenta de que no, que eso ya no iba a ser posible. Y viene una reflexión muy sencilla, muy dolorosa, pero muy importante. Es, todos los sueños que construiste, lo hiciste para una persona que camina. Ahora ya no caminas y lo que tienes que hacer es transformar esos sueños por otros. Entonces, a partir de ahí, entendí mi nuevo escenario y empecé a trabajar y a soñar y a construir desde mi nuevo escenario. Y eso aplica para todo, no solo para la discapacidad. Hoy tienes empleo, mañana no. Bueno, trabajas desde el desempleo. Sí. ¿Qué más puedes hacer?
Aquí estamos Sí, trabajando exactamente, desde el sí, desempleo, claro, ¿sabes? Yo trabajaba en un periódico, claro, cierran, era el Heraldo, lo exactamente, cierran y, sí, hey, ¿qué hago? ¿No? Y exactamente. empezar a trabajar desde el desempleo. Eso aplica para todo, no solo Claro. para la discapacidad. Bueno, hoy tienes pareja amorosa y estás feliz, tienes pareja sexual, lo que tú quieras, mañana te deja, ¿qué haces? Hay quienes dicen, no, pues la depresión, el duelo y la Normal, ¿no? lamentación, es normal, pero hay quienes se quedan ahí y hay Ujú. quienes entienden lo que yo entendí, es bueno, ya no tienes pareja, ya no tienes compañera sexual, ya no tienes compañera afectiva, ahora, ¿qué haces? Trabaja y vive, planea desde este escenario. Lo mismo pasa con la discapacidad. Yo lo entendí, por fortuna, a buena edad, como a los 14, 15 años, ¿no? Prácticamente cuando inicias, Sí, claro, y dije, bueno, ahora construye al Rosenberg desde esta silla de ruedas, ya desde lo este veías escenario. así, o sea, ya lo pensabas como ahorita lo dices, el En ese construye, momento sí, sí, ¿sí? claro, sí, sí, O sí, sea, así sí tal cual. estabas bien metido en la Yo lectura, leí muchísimo. En mi periodo depresivo, por decirlo de alguna manera, que yo no le llamaría así, porque la verdad es que, bueno, yo sí me retraí. Me Ujú, retraí, me ausenté, me volví un huraño, no quería salir al parque, no quería salir a nada. No, no era por vergüenza, no era porque me vieran en una silla, ujú, porque la verdad, andar con muletas, andar con una silla en un pueblo no hay mayor cambio. O sea, ya eres el discapacitado del pueblo, ya eres el ujú, muchacho que tenía ciertos problemas, ya no hay mayor diferencia. Pues es como si tuvieras vitiligo, te sale una mancha acá y luego te sale otra. Pues ujú. no hay diferencia, ¿no? Ya era un concepto Ya construido. se Sí, normaliza, ¿no? exactamente. Ajá. Entonces, yo leí mucho, eso sí. Soy alguien que ha sido muy adicto a la lectura. En este momento leía mucho, leía muchos libros, y eso pues me ha facilitado también muchas cosas. Ujú. Y a partir de ahí fue que construí esa base anímica de que, bueno, a ver, querías ir a Harvard, querías ir al MIT, querías ir a dar clases del extranjero o estudiar del extranjero. No se puede, porque ya no caminas, ¿no? Porque ahora ya no se puede. Ahora inténtalo o busca otras formas de vivir o de progresar desde tu escenario. Y eso tal vez ha sido lo que me ha salvado. Ujú. ¿Por qué? Porque todo lo hago desde donde estoy, no desde donde quisiera estar o Claro, desde donde sí. desearía estar. Desde lo que tengo, ¿no? Y Exactamente, para así es. adelante. Exactamente. Entonces, eso me llevó a estudiar electrónica, por ejemplo. Me gusta la electrónica, la estudié por correspondencia. A los 19, 20 años tenía yo como mi diplomita de ingeniero en electrónica, ¿no? Y aunque no era propiamente lo que estudié, como el que estudia sistemas y lo mandan a reparar computadoras, Ujú. así también el que estudia electrónica, pues yo me dediqué o me aproveché a reparar aparatos electrónicos. Entonces se reparaba aparatos en el pueblo de una mueblería, a quien yo le agradezco la confianza para eso. Y pues fui generando un ingreso propio y ahí fui generando ya una nueva oportunidad de vida, ¿no? De ahí, por ejemplo, vienen las computadoras, ¿no? Igual, desde el empirismo, desde el conocimiento de libros, de otras cosas, porque ni siquiera había internet en el pueblo todavía. Y era súper difícil Súper también tener un difícil, claro, equipo, ¿no? así, totalmente. Yo fui en el pueblo como de tal vez la cuarta, quinta persona que tuvo una computadora de Telmix. De Ajá. esas que daba el Infinity, Sí, ¿no? sí, El sí. Prodigy, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, bueno, y esto con el apoyo de mi madre, ¿no? De mi madre me hice de esa computadora y me sirvió mucho, me destapó un mundo. Aunque no había internet, nos conectamos a un servidor de Villahermosa. No había un servidor local. Hasta los 3 4 años después fue que ya hubo un servidor local, ¿no? Y entonces ya fue que se logró tener internet. Y esto igual me abrió una ventana increíble de conocimiento que me llevó a generar mucho más productos y mucho más oportunidades, ¿no? Entre ellas, aprender a reparar computadoras, lo cual yo hice desde el conocimiento en electrónica. La electrónica o la ingeniería te ayuda en algo muy básico. No es que sepas reparar aparatos, es que si sabes cómo funcionan, sabes qué le falla El y sabes ingenio, ¿no? exactamente. Claro. Si sabes cómo funciona, sabes qué cosa le falla y sabes qué hacer para solucionarlo. Entonces, esa premisa la apliqué también para las computadoras. Entonces, ya me volví uno de los muy pocos técnicos que reparaba computadoras en el pueblo y pues, ya la gente me identificaba así. En algún momento que ya tenía mi computadora, yo igual tenía muchas dificultades para escribir, pero para que los que no me ven, no puedo abrir mis dedos. Ujú. Pero una anécdota muy curiosa fue que
como yo tenía computadora, ya en el pueblo sabían cuántas personas en el pueblo tenían computadora, se me acerca en alguna ocasión una educadora y me dice, por favor, ayúdame a capturar mi proyecto de tesis. Todavía no tenías el negocio No como tenía tal, mi negocio, no tenía mi solo la negocio. computadora. Solo la computadora, no tenía ni impresora, ni Ajá. impresora. Y me dice la educadora, por favor, ayúdame a capturar mi proyecto. Y le digo, no, yo no puedo. Es más, vaya usted al escritorio público, había un escritorio público, no, vaya. No, es que ya fui, que no se puede, que está muy saturado, que está muy lleno. Le digo, pues yo no puedo, yo no tengo impresora. No, no se preocupe, solo captúramela. Y yo la imprimo en Palenque, porque la educadora de Palenque. Me insistió tanto que dije, bueno, acepté y empecé con apoyo de un amigo a transcribir todo lo que me indicaron. Y luego pues concluimos, bueno, pues es negocio, ¿no? O sea, eran como 100 páginas, como a 4 pesos, eran como 400 pesos de aquel tiempo, Ajá. ¿no? Era una muy buena lana. Y luego llegó otra, y luego llegó otra, y yo sin impresora. Hasta llegó un punto que le dije a mi hermana, oye, vas a Tabasco, a Villahermosa, compra mi impresora. Y te juro que me fue tan bien que con lo que llegó de trabajo en una semana, pagué mi impresora. Y de ahí ya me volví alguien conocido para trabajos de tesis, ¿no? Para capturar tesis. Un día igual le digo a mi hermana, oye, voy a poner un escritorio público. Mi hermana, que es a veces medio negativa, me dice, no, ¿para qué? Estás loco, que no sé qué. Lo puse mi cartulina y mira, poniéndole a la chamba. La chamba, tas. Luego, yo tal vez ahí soy muy perfeccionista porque me gusta escribir mucho y les ponía bien el estilo, les corregía, les sugería temas para la tesis. O sea, no era así como que transcribe. No, era ya sí le daba su formato chido. Exactamente, y ya me fui muy conocido por eso y la verdad es que tenía yo buena parte del mercado de captura ahí en Salto de Agua, me llegaban, yo me saturaba de trabajo. Llegaba un punto, por ejemplo, ahora en estas fechas de fin de año que te piden invitaciones, o sea, era una cosa bárbara, de a veces hasta no dormir, por tal de sacar la chamba y me iba muy bien. ¿Y ya lo hacías tú? Al principio ayuda, sí, teclado, pero ya de ahí y eso fue lo que me permitió tener, mucha gente se pregunta, ¿cómo es que solo picas con un dedo y escribes tan rápido? Pues es por eso, porque por años escribí mucho. Llegó las veces que escribí yo 150 hojas en un día, ¿no? O sea, de tesis, de libros, de lo que sea. ¿Y se te quedaba también? Y claro, yo iba leyendo, iba aportando. Entonces, me permitió conocer mucho de muchos temas. Leer muchas tesis, por ejemplo. Y a veces ya hasta opinar sobre títulos. ¿Sabes qué? Aquí tu autor está mal. Exactamente. Entonces ya me permitió eso. Y así, documentos y un montón de cosas. Y eso ya me dio cierta seguridad también. Bueno, ya ganas tu propio dinero, ya tienes tu propio ingreso, tu propio sustento. Y ya eso te genera y te dignifica mucho también. Tener un sustento propio, ¿no? Entonces, esa fue la parte de mi vida ahí en... ¿Y cuándo llega el momento de partir? ¿Fue para estudiar, para trabajar? Fueron dos momentos. El primero es que tuve la suerte de tener una compañera de vida que en ese tiempo vivió conmigo y decidimos venir de Salto de Agua a Tuxtla a mejorar nuestra situación. Estuvimos aquí 2 años, desafortunadamente la relación no funcionó y decidimos separarnos, ¿no? Cada quien. Y aunque tal vez no era necesario, yo decidí regresar al pueblo. Donde yo tengo mi familia tiene una casa, la casa de mis padres, que ahora es de mi hermana. Y decidí regresar. Entonces mi familia me apoyó para volver al pueblo. Y ahí volví otra vez a la reparación de computadores. Ahí fue a celulares. Okay. Me convertí en alguien que reparaba celulares. Empíricamente. ¿No? Empíricamente. Lo mismo. Sabes cómo funciona, sabes qué falla, sabes cómo arreglarlo, ¿no? Entonces reparé yo celulares igual. Acaparé buena parte del mercado de celulares y tenía yo un sustento pues, digno, ¿no? Me ayudaba para comer y para tener todo eso. Ahí es donde empiezo a utilizar un asistente personal. Antes no lo utilizaba. Pero ahí como ya mi familia no vivía conmigo, ya todos habían estado dispersos y ya no tenía una pareja, que mi pareja pues yo nunca tampoco la quise como un asistente, pero hacía esa función en su momento. Estaba, ¿sí? ¿No? Ya tuve un asistente, ¿no? Entonces ya ahí también me fue bien, entre comillas, o sea, generaba yo un sustento digno, pero ya estando en la ciudad, habiendo vivido 2 años en la ciudad de Tuxtla, ya la idea era, bueno,
ya en el pueblo no puedes estar, ya debes salir. Agrégale que en el pueblo no hay oportunidades, como tantos otros pueblos de Chiapas y tantos municipios de Chiapas. Yo he dicho que Tuxtla es la Nueva York del estado. ¿Por qué? Porque está lleno de todas las culturas de todos los municipios de todo el estado. Sí, la mayoría de la gente de Tuxtla es gente de los municipios. Sí. Entonces, lo mismo pasó. En el pueblo o trabajabas en el ayuntamiento o con los 2, 3 ricos del pueblo que te daban chamba en alguna tienda, en algún negocio. Pero fuera de eso no había oportunidad. Yo también lo entendí y dije, no, tengo que buscar la manera de generar esto. Y diseñé una estrategia, y la estrategia fue estudiar, porque al final también me convencí que la única manera de salir del pueblo y salir de un escenario de dificultad, de dependencia, de comiseración incluso, era a través del estudio. Entonces, desde ahí empecé a ver qué carreras podía estudiar y cómo regresar a Tuxtla, pero estudiando. La prepa y todo eso, ¿lo estudiaste? Justamente, antes de esos 2 años, yo no había estudiado la secundaria, porque decía, bueno, ¿para qué? Si no la necesito. Ni la prepa por defecto, pero a partir de que decidí estudiar, me faltaba la secundaria y la prepa, entonces me aventé los exámenes generales. Entonces me aventé el examen general de secundaria, lo aprobé sin problema, y luego hice mi examen Ceneval de bachillerato, a través de un convenio que hay, un acuerdo que es el 286, que ahí se lo recomiendo mucho a aquellos que no pueden, ¿no? ¿Eso tú cómo lo supiste? O sea, fue... Información internet, ya buscando, porque me dijeron que había por ahí una forma de certificar tus estudios sin tener que ir a la preparatoria. La preparatoria de mi pueblo es 100% inaccesible para alguien con silla de ruedas. Es la típica, como muchas, sí. La secundaria ni se diga. Las cantinas están en el pueblo y las escuelas están en las montañas, ya sabes cómo son, ¿no? Entonces, lo mismo. Entonces era imposible ir a la escuela. Por tiempo también era absurdo, ya no tenía que pasar yo 3 años. Ya para ese tiempo yo tenía ya 25, 27 años, ¿no? 29 años cuando ya decidí volver exactamente. Y entonces estudio paso el examen de secundaria, paso el examen de bachillerato. Lo vine a hacer a Tuxtla el examen. No, vine a hacer a Tuxtla el examen en el Covach 13 y ahí me aplicaron el examen, lo paso sin vanidades, pues también fui el mejor alumno de ahí de esa generación, ¿no? Con el mejor promedio en todo el estado, ya me dan mi certificado y a partir de ahí empiezo a definir a dónde quería estudiar, ¿no? Entonces, ya en esto, es lo que te decía hace unos minutos, desde este escenario digo, a ver, ¿qué carrera sí puedes ejercer tú sin depender de alguien más? ¿Sí? Porque la electrónica es muy bonito, me gusta mucho, pero es muy manual. Entonces tiene que depender de alguien más para poder ejercerla, ¿no? Entonces eso era limitante. Y estaba derecho, estaba psicología, estaba trabajo social, si quieres, había como 5 opciones, ¿no? Empiezo a mandar solicitudes de beca a algunas universidades, a algunas dependencias. Por ejemplo, si te puedo presumir que el TEC de Monterrey me ofreció 2 becas del 70, 50%, pero para estudiar en línea, psicología y psicología organizacional. Ajá. Pero ahí también concluí que no, que yo ya quería vivir la experiencia de ser alumno regular, de ir a una escuela todos los días, tener compañeros, porque eso también te nutre. Yo respeto mucho a los que estudian en línea, yo sigo estudiando en línea algunas cosas, pero la experiencia de vivir presencial es diferente, claro. Totalmente diferente. Y yo además también digo que hay carreras, sobre todo las clínicas o las que implican atención al público, que no deberían darse en línea, tienen que ser presenciales, por lo que te nutre la presencia. En aquel entonces hubieron una serie de sucesos con amistades que me apoyaron mucho, lo cual yo les agradezco siempre, toda la vida. Un doctor, el doctor Alberto de la Torriente, me presenta a otras personas, entre ellos al maestro Carlos Girán Culebro Sosa, que en aquel tiempo igual yo no lo conocía, pero como él había vivido en Salto de Agua, me tomó mucho aprecio. Un grupo de la universidad estaba tomando la clase de discapacidad justamente. Entonces, se da toda la serie de cosas,
me mandan a llamar para que yo haga el típico ejercicio de contar la experiencia de vida de la discapacidad, ¿no? Vengo a Tuxtla, me apoyan, organizan una conferencia que yo di en el Palacio de Gobierno. Para ese entonces yo ya había escrito un libro sobre discapacidad que había sido publicado por la universidad, sin ser alumno y sin ser psicólogo, ¿no? Entonces organizan la conferencia a ese grupo y pues me va bien. Y ahí conozco al rector, al ingeniero Roberto Domínguez Castellanos, ¿no? Igual, paradójicamente o con cosas de la vida que uno no se explica, el rector ni siquiera estaba planeado que fuera el evento, ¿no? Incluso tenía, creo, un compromiso con un Congreso Nacional de Psicología, pero por alguna razón fue y por alguna razón se quedó el rector a toda mi conferencia. Al final me saluda, al final nos conocemos, nos saludamos y el maestro Calagiram le dice, Rosenberg quiere estudiar psicología. Y él me dice, pues bienvenido, en lo que te puedo apoyar, adelante. Entonces ya hubo un momento en que ya se formalizó la intención de estudiar psicología en UNICACH. Pero resultaba lo típico, la universidad no era accesible, ¿no? Entonces ya hablamos con él y él me dice algo muy básico, que siempre lo digo. Si tú pasas tu examen, yo te garantizo todo para que la universidad sea accesible. Hice mi examen de selección, pasé mi examen de selección y ya a partir de ahí tuve todas las garantías para que pudiera estar. Digo, la garantía fue planta baja, sí, que los maestros no se pasaran de lanza, sí, que se adecuaran algunas cosas y que, por ejemplo, también pues hicieran rampas que no existían. Muchas de las rampas que están en la universidad tienen que ver con mi presencia, con ese acuerdo que tuvimos. Entonces, a partir de ahí ya él me apoyó para tener esas facilidades, entre comillas, y pues yo también aproveché la oportunidad de estudiar ahí muy bien. Oye, tú eres un personaje, yo me acuerdo de ti cuando yo inicio más o menos a trabajar en esto de los medios, siempre te he visto en el tema público, pues, ¿no? ¿Fue fácil para ti llegar? ¿Cómo llegas? ¿O a qué llegas, pues, ¿no? Al tema público, ¿no? De las instituciones, del gobierno, ¿y qué hacías? Fíjate que no, pero al final, como todos, y creo que hasta más, he tenido coincidencias de vida muy padres, ¿no? Y eso también ha facilitado mucho. Resulta que este doctor Alberto de la Torriente, quien aprecio mucho siempre, lo invito, bueno, antes de eso, el maestro Carlos Girán, el doctor Alberto y otras personas que me fueron conociendo en esos momentos aquí en Tuxtla, por las conferencias que yo daba, por las pláticas que yo daba, por la forma de pensar, deciden postularme al Premio Estatal de la Juventud. Me postulan, porque la verdad soy partidario de que no debes postularte los premios, tienen que ser la gente que reconozca tu trayectoria, ¿no? Sí. Entonces me dicen, oye, ¿quieres? Pues adelante, ¿no? Entonces me postulan y, curiosamente, en mi último año de oportunidad, que fue justamente en el 2006, algo así, no, 2009, ¿no? Me dan el premio de la juventud de aquí en Chiapas, ¿no? Ahí se amalgamaron cosas. Entre ellos que el premio, que eran 50,000 pesos en aquel tiempo, lo utilicé para venirme a Tuxtla a estudiar psicología. Fue como la cantidad que yo utilicé para... Tu colchón, ¿no? Para venir, claro, sí. Así. Entonces esa parte sí. Pero invito a la cena, después del premio, porque mi familia no pudo venir y todo ese tipo de cosas, al doctor, al ingeniero Roberto, que era el rector, a esa gente, ¿no? a la gente que me apoyó, sí, claro, al maestro Carlos Girán. Y curiosamente, hay otro gran amigo que quiero mucho y aprecio mucho, y saludos también, el amigo Paco Méndez, que es el que trabaja mucho temas de ecoturismo y en Coita, ¿no? Y entonces era amigo del doctor y era amigo mío también. Entonces los invito a cenar, pero irónicamente, el día que me dieron el premio, en la ceremonia del premio, en ese tiempo fue el gobernador Juan Sabines, Paco Méndez estuvo con él y él le habla muy bien de mí al gobernador. Entonces cuando llegó el gobernador a dar el premio, al primero que fue a saludar fue a mí, ya sabía mi nombre, sabía todo de mí, hasta tenía una copia de mi libro. Entonces, porque era la copia que le di a Paco. Entonces eso pues fue padre, para mí se refirió mucho a mí y todo eso. Ahí también de paso conocí a Manuel, que andaba en esos tiempos por acá, ¿no? Pero entonces me voy a la cena con ellos y Paco invita a otro par de amigos, que era la licenciada Mónica Coaonte y su hermano,
que era la secretaria técnica del gobernador en aquel momento. Cenamos, platicamos bien, nos caímos bien todos y pues sigue la vida, ¿no? A Mónica, que es una amiga que yo aprecio también en su momento, le dije, oye, ¿sabes qué? Pues ya se me está acabando la lana a lo que vine. Si puedes, ayúdame a conseguir un empleo, ¿no? Si puedes. Tampoco es de que, oye, quiero chamba, así tienes que darme, ¿no? Si puedes, ¿no? Y la verdad es que yo le agradezco mucho a Mónica. Toda la vida se lo voy a agradecer porque fue el detonador. Me fue promoviendo con algunas gentes, algunas decían, no, no hay cómo. Un ejemplo fue que me propusieron el Cositech, pero pues en aquel tiempo yo no tenía vehículo, ya es que el Cositech está en Cerro Hueco, entonces no había forma de ir y se descartó. Y así otros espacios que se descartaron. Pero en una de esas le llama a una diputada y le dice, oye, fíjate que hay una persona, tipazo, bla, 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 ¿no? Y si tienes espacio, contrátalo. Y era la licenciada Silvia Arelli, que era diputada en aquel momento. Me dice, pues sí, adelante, yo necesito un asesor para algunos temas, ¿no? Entonces ya me mandan ahí y me integro al Congreso con la diputada Silvia Arelli. Y ahí empecé el tema de trabajo como tal, en el sector gobierno, ¿no? Ajá. A la semana renuncia a su particular y a mí me asciende particular como tal y ya empiezo a ver el tema de su oficina y todo tipo de cosas. Agenda y todo lo que llevo en particular, ¿no? En particular ahí. Tuve una experiencia como de un año con ella, de ahí ya renuncio, me busco otras oportunidades y ahí poco a poco fui construyendo ya mi propia... Ya estabas adentro, ¿no? Sí, a veces así es, lo más complicado, así es, ¿no? Exactamente. Tuve como 6, 8 meses desempleado como tal, me sostuve de otros medios, de otras formas, y de ahí viene el cambio de gobierno con Manuel Velasco, y viene también pues la reestructura de muchas cosas. Una de ellas fue la elevación del Instituto de la Juventud y Deporte a la Secretaría de Juventud, Recreación y Deporte, y estaba como titular el licenciado Carlos Penagos, ¿no? Claro. Lo mismo, por comentario de una tercera persona que quería que yo le ayudara con los temas de juventud, yo le ayudaba todo lo que podía hasta que le dije, pues no puedo ayudarte más porque yo no estoy dentro, porque no sé de qué se hablan en esas juntas, no sé de qué hablan ustedes. Te ayudo en lo que yo sé que puedes hacer y proponer, pero no sé qué intenciones tengan. A mí me dice muy fresca, pues intégrate. Uh-huh. Digo, pues no es tan fácil, pues. Me dice, ve a hablar con el licenciado Penagos, seguro te va a escuchar y seguro te va a dar chamba, ¿no? Y digo, y la verdad es que yo no tenía esa intención, porque venía de otro gobierno, porque venía de otra administración. Y me lo insistió tanto que me convenció y sí, pedí una audiencia con el licenciado Penagos, platiqué con él, le ofrecí mis servicios y me contrató. Igual, yo le agradezco mucho esa parte porque en su momento, pues fue alguien que me dio un empleo, ¿no? Y ahí, al ver ya la experiencia de otros, para bien o mal, pues me di cuenta que yo tenía también un potencial muy grande ahí. Entonces, yo colaboré directamente con el amigo Fidel Álvarez Toledo, que es un gran amigo ahora, era subsecretario de la Juventud en ese momento, a mí me mandaron al tema de la juventud, y empecé a colaborar con él muy intensamente, ¿no? Entonces me convertí en asesor de juventud, en temas de juventud para la política de juventud. Y ya me quedé los 6 años que duró todo el gobierno ahí de Manuel Velasco. Y esto fue igual, pues una grandísima oportunidad, aprendí muchas cosas y también aporté pues lo que pude, o bien o mal, ¿no? O mucho. Uh-huh. Y así, entonces de ahí ya viene el cambio de gobierno, igual, yo ya decidí no tocar temas de juventud porque ya era como que, bueno, ya 6 años y se vuelven a separar los institutos. Uh-huh. Sabes que hoy día está el Instituto del Deporte, Instituto de la Juventud, y yo decidí irme a deporte para cambiar ya escenarios y cosas así, ¿no? Y así, hasta ahí. Y bueno, de ahí ahorita pues ya estoy en otro lugar y justamente. En todos estos espacios que te han tocado estar, Rosenberg, estuviste con la diputada en el instituto, uh-huh, etcétera. Aprovechabas, para hablar de la discapacidad. Totalmente, sí, claro. La verdad es que uno no va con la vida con la bandera de la discapacidad o la inclusión, pero pues tal vez por inercia o por lo cotidiano, pues uno tiene que abordar. Y la verdad es que he ido tratando de hacer entender a otros o de invitar a otros a que sean incluidos. Por ejemplo, una vez le dije a Fidel algo que sí me molestó mucho y que detonó algunas cosas.
Me entero porque fueron ellos y yo no fui por X razón, otro trabajo, otra actividad, a inaugurar un centro para joven en Cintalapa. Y lo veo y era en un segundo piso. Y le digo, ¿cómo, Fidel? Tienes un asesor con discapacidad, tienes esto de la discapacidad, te lo he dicho 1000 veces. ¿Y cómo permites que los centros para joven, que son un programa de gobierno, que deben ser incluyentes, que promueven la inclusión, porque darle una computadora a un joven es promover la inclusión? No, estén en un segundo piso. O sea, y que incluso la que tal vez va a ser el único espacio para una persona con discapacidad para utilizar una computadora, también estén accesible. Entonces me molesté mucho, se lo hice saber, me dice, pues tal vez de los municipios apenas dan para la casa o el lugar y menos para que sean accesibles. Le digo, pues no, tiene que ser ley, tiene que ser norma. Y me pongo a investigar qué era, por qué se permitía. Porque yo iba a tener conocimiento suficiente para saber que todos los programas federales tienen que ser incluyentes. Ajá. Y que todas las instituciones federales tienen que ser incluyentes. Y resulta pues que en las reglas de operación del programa Poder Joven en aquel momento, Ajá. o de los centros Poder Joven, la accesibilidad era opcional. ¿Sí? Era un Sí. tema opcional. Le digo, mira, el problema está aquí, que es opcional y no es obligatorio. Entonces lo identifico. Y luego viene Romero Cuello, en aquel tiempo era el director nacional de la juventud del país. Uh-huh. Se hace una reunión nacional de directores de juventud en el país, aquí en Chiapas, y ahí me lo pesco. Digo, oiga, ¿sabe qué? Su programa Poder Joven no es inclusivo. ¿Cómo crees? No, y ya le muestro toda la evidencia y a partir de ahí ya se construye una alternativa y se pretende que sea ya un espacio incluyente. Ajá. Entonces, desde luego, a donde yo he ido, tal vez no porque quiera como objetivo principal promover la inclusión, sí he tratado de hacerlo y he intentado invitar a otros a que sean más incluyentes, ¿no? Oye, y hoy, bueno, ocupas un espacio, la verdad, bien importante en un instituto bien importante que Claro. por mucho tiempo, pues estuvo, bueno, es el IMSS, ¿no? Un instituto importante en el país, pero que en este sexenio ha tomado una fuerza bien, totalmente. notable, ¿no? Y tú estás ahí en un área, obviamente, relacionada con este tema. Sí, fíjate que yo tengo la suerte de conocer al maestro Sober Robledo desde que era senador, desde que era diputado local, justamente cuando en la misma legislatura en que yo era particular, él Sí, era claro. diputado, desde ahí nos conocemos. Una de las personas que postuló mi candidatura al Premio Nacional de la Juventud, la cual no gané, fue su tío, entonces Ajá. de ahí surge como el vínculo ahí, entre comillas, y ahí hemos tenido una relación, pues no de amistad tan cercana, pero sí de conocerse, conocernos y todo trabajo eso, claro. Sí. Me invita a colaborar con él cuando era senador para algunos aspectos. Yo me sumo sin tener una remuneración, solo como parte de un equipo. Y ahí lo he ido conociendo y acompañado también por convicción, pues mucho de lo que él quiere también para Chiapas y para el Uh-huh. país. En enero, por ahí de enero del 2020, me hacen una llamada para invitarme a estar ahí en la oficina con él. Yo asisto a Ciudad de México en febrero del 2020 y justamente era para que platicáramos sobre lo que se podría hacer por la inclusión en el IMSS. Yo también había estado escrito algunos temas de que mira, en Querétaro, por ejemplo, hubo un simulacro de sismo y no incluyeron a personas con discapacidad. O mira, en tal lugar hubo un parto de una chica que era sorda y le asistió un médico con lengua de señas. Uh-huh. ¿No? Entonces, cosas de discapacidad a veces le comunicaba a él o a su equipo que eran mis conocidos, ¿no? Y eso lo fue interesante, ¿no? Y ya llegado el momento que platicamos, yo digo, mira, el IMSS tiene mucho que hacer por la discapacidad, puede aportar mucho al país y a la calidad de vida de las personas. Entonces, a partir de ahí, me pidió algunas cosas, un diagnóstico, cosas así típicas de una institución tan grande como ellas, y yo se las fui presentando, y a partir ya del 3 de diciembre del 2020, se atrasó un poco mi nombramiento por el tema de la pandemia, ya ves que hubo todo un show, pero ya se formalizó el 3 de diciembre del 2020, ya me llaman en noviembre para asistir, para ya integrarme y para ya sumarme al equipo. Entonces ya él me anuncia
formalmente el 3 de diciembre del 2020, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y me anuncia como el titular nacional de la política de discapacidad del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Ya existía esta área? ¿O fue nueva? ¿O cómo la encuentras? Ya existía, y justamente es una pregunta muy común, porque nunca faltó el que me dijera, lo crearon para darte chamba a ti. Ajá. Y no, la verdad es que no, la verdad es que ya no existía. Pero justamente uno de los diagnósticos que yo le llevé al director es tan pequeña y es tan descuidada que no se ve, que nadie la ve, que está ahí entre 20 áreas más de una coordinación, de una dirección, porque hay grandes direcciones en el IMSS, y pues no, nadie la está pelando. Se le restaba ahí la importancia, ¿no? Totalmente, a esa sí. área. Entonces me dice, no, adelante, toma el control y haz lo que puedas. Y entonces sí, lo primero que logramos hacer en el instituto fue visibilizar el área, ¿no? Que se viera que Sí, el área... iniciando desde la Sí, casa, claro, ¿no? exactamente. Ahí, en el IMSS había gente del IMSS que no sabía que existía esa área. Entonces, lo primero que llegamos a hacer es cambiar la forma de trabajar y también que el instituto, los propios miembros del instituto supieran que existía un área, ¿no? Y que había ahí ya un espacio donde se iba a diseñar una política de inclusión. ¿Y esa dirección, por quién había sido ocupada en otras administraciones? ¿Por personas con discapacidad? O porque a veces ocurre eso, ¿no? No, fíjate que no. El área tiene alrededor de entre 10 y un poquito más de años, porque ha habido ya esfuerzos en el instituto a partir de una convención, la Convención Internacional o la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la cual México está suscrito, ¿no? Entonces, se crea el área como una acción afirmativa de toda la dependencia federal, pero particularmente en el IMSS, se crea un comité, ¿no? Un comité, un programa institucional, y crea la subjefatura también, ¿no? Pero qué bueno que preguntas eso, porque justamente uno de los grandes aciertos que es la primera vez en la historia del instituto que una persona con discapacidad ocupa el cargo del área de la política institucional de discapacidad e inclusión. Eso es un gran acierto, no por mí, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con que por fin se le está dando el espacio a gente que debería estar en esos espacios. Claro, porque ¿quién más para trabajar esos temas de las políticas públicas en este tema que alguien que ha vivido este escenario? Sí, ¿no? sí. Ahí hay un asegún. ¿Por qué asegún? Porque también es importante decirlo, y eso va para mucha gente. La discapacidad no implica que sepas de inclusión. La discapacidad no implica que sepas de políticas públicas. Como ser mujer no significa que sepas de género. Claro. Como ser indígena no significa que sepas de derechos, o ser de la comunidad de la diversidad sexual no implica que sepas sobre aspectos de la diversidad sexual. Entonces, la discapacidad no garantiza que sepas de inclusión. Es una realidad. Por eso también hay mucha gente ocupando espacios que no merecen porque no tienen el perfil adecuado y a veces solo están por su condición particular. Entonces, yo tengo la fortuna de tener el conocimiento en política pública, en administración pública, y tal vez por eso cumplo un perfil más adecuado. Y lo ideal es que la otra persona que llegue tenga también este perfil. Yo no soy tan partidario de que tenga que ser alguien con discapacidad, pero sí alguien muy cercano a la discapacidad. Puede ser un padre, una madre, un familiar, alguien muy cercano. Sí, que te demuestre con trayectoria, que te demuestre con trayectoria que ha sido alguien que entiende bien sobre discapacidad y que la entiende además desde las nuevas conceptualizaciones, no desde las viejas conceptualizaciones. Entonces yo estoy abierto, pero claro, también soy partidario de que haya personas con discapacidad, porque además es cierto, sí existen personas con discapacidad con suficiente conocimiento y preparación académica en el país para poder ocupar esos puestos de poder. Agrégale también un escenario que pareciera que no es importante, pero soy el único en la administración pública federal con discapacidad que atiende la política de una institución para la inclusión de las personas con discapacidad. Oye, aprovechando, pues ahora sí que te tenemos acá,
¿cómo vamos en esa materia? ¿Cómo va México? ¿O se está dejando preparado el escenario para lo que viene? ¿Cómo está? Claro, mira, pues no podría decir que no puedo ser tan positivo, Uh-huh. pero sí hay avances importantes. Eso sí, también hay que decirlo. No estamos como hace 10 años, pero sí estamos en escenarios mucho mejores de hace 10 años. Hoy día lo que ya hay en el país, y tal vez es lo más importante, es los mecanismos legales para ejercer el derecho a la inclusión. Yo parto de una premisa que es: la inclusión es tu derecho. La inclusión como derecho es tuyo, es irrenunciable y no depende de la opinión y la voluntad de nadie. Depende de los derechos que te da tu país y tu gobierno. Incluso a veces tu propio gobierno viola el derecho, pero tu propio gobierno te da los mecanismos para ejercer ese derecho. Ya, por ejemplo, en la Constitución está garantizada la igualdad, ¿no? Hay leyes secundarias que tienen que ver con la ley de discapacidad, la ley del trabajo, la ley de esto y del otro, que son los mecanismos que te permiten garantizar ese derecho. Pero además hay otras leyes o otras normas que también te van obligando a ejercer, como la ley para prevenir la discriminación, como la ley de derechos humanos. Entonces, cuando alguien te viola el derecho en México, ya tiene las herramientas legales para ejercer ese derecho. Que eso muy pocos países, bueno, no todos los países lo tienen. Y ya es como una primera gran etapa. Uh-huh. Ahora viene ya el cambio cultural, ¿no? Que es la parte más difícil, cambiar la cultura para que puedas mejorar las condiciones de inclusión. Perfecto. Rosenberg, oye, pues la verdad es el tema de la inclusión es un tema bien, bien complejo muy amplio, y claro, muy amplio, ¿no? Totalmente. ¿Cómo ves este tema de la inclusión? No sé, a futuro, ¿vamos bien? Porque, por ejemplo, hay este tema de, cuando hablan de inclusión en un edificio, ¿no? Que haya rampas, ¿no? Claro. Pero pues la discapacidad no solamente es usar silla de ruedas, o muletas, ¿no? Sino hay un sinnúmero de discapacidades. En este sentido, ¿cómo vamos? Mira, habría que explicarte a ti y a las personas que nos escuchan, con mucho respeto, por supuesto, claro, algunos conceptos básicos, importantes, que a partir de que tal vez culturalmente no se han entendido adecuadamente, han generado situaciones inadecuadas, que por fortuna espero a partir de que se expliquen o se conozcan bien, puedan mejorar y cambiar la visión que se tiene. La inclusión como tal es la respuesta social a los grupos minoritarios. Es decir, tú eres parte de un grupo minoritario por cualquier circunstancia, por tu condición física, por tu condición intelectual, por tu condición de etnia o de pueblo originario, de género, lo que tú quieras, y vives en un escenario donde hay una mayoría. Esa mayoría, ¿quiénes son? Pues todos, ¿no? Dependiendo de cómo te ubiques, eres parte o no de esa mayoría, ¿no? Por ejemplo, yo soy parte de una población que tiene un ingreso como el trabajador, y tal vez la mayoría no lo tiene o la minoría no lo tiene, dependiendo de cómo lo veas. Y entonces la inclusión como tal, como no puedes dejar a esos grupos minoritarios ahí a la buena de Dios o ahí hay que lo vean cómo lo hacen, la estrategia social es inclúyelos. Y la inclusión podemos definirla como las oportunidades que se conceden a los grupos minoritarios para obtener las mismas oportunidades de acceso a servicios y demás cosas desde la mayoría, ¿no? Entonces, ¿por qué un edificio se hace con escaleras? Porque la mayoría puede caminar y la mayoría puede usar sus piernas para subir. ¿Y quiénes son las minorías? Pues las personas con discapacidad física que no pueden utilizar esa grada, esa escalera o estos desniveles. Entonces, hay que entender qué es la inclusión. La inclusión es eso. La inclusión también tiene límites. No todo lo que se dice en nombre de la inclusión es incluyente. Y debería de ser incluyente. Hay temas ahí escabrosos que en otro momento te los platicamos, claro, pero tiene que ser, también tiene límites, pues. Como yo diría, por ejemplo, oiga, es que yo quiero que todos los edificios del mundo tengan acceso a rampa. No se puede. No se puede. Esa es una utopía. Es lo que persigue la inclusión, pero no se puede. Sí, y eso ya puedo entender. La otra parte es, en nuestro caso particular, porque la inclusión no es exclusiva de la discapacidad,
es de cualquier grupo minoritario, los indígenas, los de pueblos originarios que son lo mismo, los de la diversidad sexual, todos quieren que ser incluidos, pero en nuestro caso de la discapacidad hay que entender primero también qué es la discapacidad. Yo lo digo de una manera tal vez didáctica. Ha habido momentos históricos de la discapacidad porque la discapacidad también es una construcción social, es un concepto social, ¿no? Y ha habido dos grandes momentos. Yo le llamo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, lo que se valoraba y calificaba era qué tan limitado estabas, qué tan limitado estás, si usas lentes, si no puedes mover tu mano, tu pierna, tu columna, tus ojos, tus oídos, y entonces tenías etiquetas médicas, porque el que te calificaba ahí era el médico. Venían de lo que se llama modelo médico, ¿no? Los médicos eran los que diagnosticaban y hacen un montón de estudios para identificarte médicamente, ¿no? Claro. Vienen movimientos sociales que dicen eso está mal, eso no es lo adecuado, queremos derechos, no queremos dádivas, queremos oportunidades y no tienen que ver con los médicos para nada. Y entonces sale el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento lo que te dice es, tú sí tienes una dificultad, pero también tienes una funcionalidad y por lo tanto no importa si estás un poco limitado, pero puede ser funcional. No, yo soy un gran ejemplo de eso y te lo explico muy claro. Y lo he dicho incluso hasta el propio director, a quien yo le agradezco totalmente la confianza para trabajar ahí. Si tú vas ahorita al IMSS, si yo voy ahorita al IMSS y le digo, quiero un certificado de discapacidad o un dictamen de invalidez, que es lo que te da el IMSS, me lo da. ¿Por qué me lo da? Porque no puedo mover mis manos, porque no puedo mover mis piernas, porque requiero de un asistente, porque ocupo una silla de ruedas. Entonces, desde el modelo médico que maneja el IMSS, yo soy técnicamente inválido o persona con discapacidad o discapacitado. Luego te explico también lo del concepto, ¿no? Pero como le digo al director, ¿cómo te explicas que el que tú mismo como instituto estás dictaminando como no capaz o como incapaz sea el que te dirija la política pública de inclusión del instituto? ¿Cómo te lo explicas? ¿Cómo explicas que el tipo que técnicamente está incapacitado sí esté capacitado para ser tu titular nacional de esa política? Y la respuesta es porque el modelo con el que está atendiendo el IMSS la discapacidad es obsoleto. O sea, es obsoleto. Entonces tiene que cambiar a un modelo donde lo importante sea lo funcional. ¿Qué es lo funcional? Es que yo, no importa que no pueda mover mis manos o mis piernas, ponme una computadora, dame un celular, ponme una silla de ruedas, un vehículo, una camioneta o lo que tú quieras, y soy el tipo más funcional del mundo. Sí, claro, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Tan funcional que puedo ser un titular nacional de un tema. Y no solo de discapacidad, de política pública, en bienestar, en hacienda, en donde tú me pongas, no en todos lados, pero en la mayoría, ¿no? Eso es lo importante. Es importante entender algo más importante, algo que tal vez no se ha difundido mucho la discapacidad. La discapacidad es un concepto social, ¿sí? El problema de que tú no muevas tu mano no es que no tengas mano, es que la mano se usa para abrir la manija de la puerta de tu oficina. La mano se utiliza para manejar, la mano se utiliza para escribir, la mano se usa para tener un montón de actividades. El problema no es tu mano. Lo mismo pasa con las piernas. El problema no es que no muevas las piernas, es que las piernas te sirven para moverte, caminar, ir al trabajo, ir a la oficina, salir con tu familia, distraerte, subir escalones, subir niveles, tener sexo, ¿no? Tener toda la actividad que tú quieras en lo social. Entonces, la discapacidad hoy en día es un concepto social. Y la solución es la inclusión desde lo social. Por eso se busca que la inclusión lo que busca es transformar el medio, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué yo soy una persona que ejerce la inclusión? Porque transformé mi medio inmediato. Mi oficina es accesible, mi escritorio está a mi altura, mi computadora está a mi altura, mi celular está a mi modo, mi silla de ruedas, todo está a mi modo, ¿no? Eso es la inclusión. Y eso es lo que permite a una persona con discapacidad
ser sumamente funcional e incluida. Perfecto, Rosenberg. Oye, pues algo más que desees agregar. La verdad ha sido un tema que bien chido, ¿no? Que estamos tocando y que sin duda, como dices, espero que volvamos a platicar sobre esto y avanzarle, ¿no? Ahorita la verdad nos llevamos un tiempo bien importante sobre tu vida, que estuvo bien, ¿no? ¿Algo más que desees agregar, decirle al público sobre esto? A ver, pues invitarlos a que se acerquen. Primero, su servidor está a sus órdenes. Yo colaboro en la Ciudad de México, ¿no? Estoy en Chiapas. Allá están las oficinas. Pero estás en redes, ¿no? En redes sí, seguimos ahí trabajando como siempre y compartiendo lo que se pueda. A veces trabajos y a veces cosas personales, ¿no? Y por supuesto a sus órdenes para atender la política de inclusión. Es importante también eso, es decir, mi área o lo primero que yo logré hacer en el instituto es dejar de ser el área que hacía eventos de discapacidad, ¿no? Que solo veía la discapacidad física. Claro, solo lo que veía... hablábamos fuera del aire, ¿no? El tema de más que eventos, más que programas, es el la generar, política, ¿no? así es, la política de discapacidad, para los que no están empapados con el tema de política pública, es generar toda una estrategia que tiene que ver con diagnóstico, que tiene que ver con manuales, con leyes, con normas, porque de nada sirve que yo llegue con toda la voluntad si el que sigue va a llegar a hacer todo lo contrario, sí. O con nuevas ideas. Al contrario, estamos con el apoyo del director transformando de fondo, estamos creando protocolos, normas, manuales, dejando todo documentado. En el IMSS, todo lo que se hace está documentado y está en una norma. Si no está en la norma, no se puede hacer. Entonces estamos trabajando mucho eso. Estamos trabajando el cambio de conciencia hacia una cultura de la inclusión. Sí, eso incluye a la parte médica. El IMSS no es solo medicina. Es importante entenderlo. Es tal vez lo más visible, pero no. En mi área tenemos cultura, deporte y otros muchos titulares de otras áreas, guarderías, centros vacacionales, velatorios, tiendas, todos son titulares, son mis homólogos en muchos aspectos, y entonces estamos trabajando para que en esos espacios haya inclusión, ¿no? Entonces, estoy a la orden en lo que pueda servir. Y dos, tratar de invitarlos a que las personas con discapacidad, que es un tema muy importante, se capaciten, se formen, se profesionalicen en la medida de sus oportunidades, para que sean ellos los que lleguen a los puestos de toma de decisiones, ¿sí? Que dejemos de ser sujetos de apoyo y empecemos a ser sujetos de derechos. Dejar de ser aquel que la institución ayuda a ser el que dirige la institución. Dejar de ser aquel que va a pedir a aquel que tiene la oportunidad de brindar servicios. No, esto es muy importante. Y un tema es la política, del cual ya no hablamos, pero que sí en su momento es importantísimo tener la oportunidad de ser personas sujetas de derecho a partir de ser personas de toma de decisiones. Eso es importantísimo. Mi amigo Rosenberg, te encontramos en Facebook como Rosenberg Román. ¿Y en redes sociales, servidor, igual ya va a empezar el negocio de los podcasts. O de algunos videitos por ahí. Entonces estoy en TikTok haciendo algunos videitos, en Spotify, en todas. Estoy como en Spotify. Rosenberg Román. Rosenberg Román en la mayoría de las veces, pero si no es por el seudónimo, es con el nombre y estoy. En Facebook, en mi página personal, en mi perfil también, yo le doy hasta que me llene, puedo darle a aceptar a todo el mundo, ya me falta poco, pero... Síganlo, la verdad es bien divertido ser amigo de Rosenberg en Facebook, ¿no? Claro. Gracias, muchas gracias, y pues bueno, vamos a tener este podcast próximamente. Rosenberg, gracias, espero que vuelvas a estar con nosotros. Gracias. Gracias a todos.